Bueno, es que en el fondo lo que hace es ponerte en contacto con la historia de la mujer, ¿no? Y las reflexiones todas van a circular en torno a cuánto se nos limita, a cuánto, sí, ¿no? Cuán marcado está el sendero y cuáles son las balizas. Es decir, no solo saber que vives encorsetada, sino saber localizar cuáles son las creencias que tenemos instaladas y que no sabemos ver y que en el fondo nos están coartando, ¿no? Estamos en un momento en el que se está sacando mucho a la luz y se está poniendo mucha... O sea, se está subiendo el volumen de la voz pública de qué es lo que... del lugar que ocupa la mujer actualmente y o sea, quiero decir, creo que es un momento necesario, ¿no? Es un momento en el que todo eso está apareciendo en todos los medios, todo el mundo está sensibilizándose con esto, entonces, bueno, es una manera, yo creo que de aportar información al respecto, ¿no? Saber cómo ha sido la historia de la mujer, ¿no? Y cuántos derechos le han faltado, o sea, cuántos pasos ha tenido que dar y cuánto queda por hacer, ¿no? Entonces, siendo un momento en el que está ocurriendo eso a nivel social, pues es muy lógico que de repente aparezcan relatos que hablen de historias de mujeres, ¿no? Sí, claro. Investigar los años 20 es investigar una época súper interesante, ¿no? En el fondo es en el siglo XX donde se empiezan a dar ya los grandes avances con el sufragio, por ejemplo, también no solo a nivel sí, también a nivel de la mujer, pero la educación es un momento súper importante a principios de siglo para la educación, el desarrollo de la educación en España, y en este caso vamos a ver cuando ya llega a las mujeres, que llega más tarde que a los hombres, ¿no? Y teniendo el ejemplo de María de Maeztu, la residencia de estudiantes y todo esto, ¿no? Y sí, o sea, claro, te da información y a mí me ayuda, por un lado, a nivel cultural, de conocer cómo han sido esos pasos y cómo ha evolucionado la historia de la mujer. Y bueno, a nivel personal, pues estoy con Teresa ahí, que es una revolucionaria, entonces me pone ahí en un punto así como cañero también a mí, aunque también de incomprensión, ¿no? Y ahí también hay una soledad y otras sombras que también tiene, ¿no?, este personaje, ¿no? Lo que me ha ayudado es, pues digamos que, claro, la investigación que hice con el personaje de La Peste fue una investigación que me puso muy en contacto, pero yo ya venía con la mochila de casa, ¿sabes? O sea, a mí en el fondo es un tema que personalmente me toca mucho y me interesa mucho. Entonces, bueno, sí que venía con el bagaje de todo el estudio que había hecho sobre el siglo XVI y sobre la mujer en la época, entonces es como seguir tirando del hilo, ¿no? Y llegar a los años 20. Entonces, luego son personajes muy diferentes a nivel formal, son muy distintas, pero bueno, estoy siguiendo una misma vía, ¿no? En el fondo voy un poco contando esta historia de las mujeres y al final no deja de ser cada una en su manera, pues un poco una mujer, ambas mujeres que están un poco fuera de su época o que son como, están en ese... Sí, son mujeres que van a intentar cambiar algo, ¿no?